Muy buenos días a todos, buenas tardes para quienes nos ven desde Colombia u otros países de América Latina. Creo que ya tenemos gente por allá. Me presento, mi nombre es Brenda Rivas, soy organizadora de eventos para Next Solution, pero por lo general me ven también en la parte de webinars, gestionando aquí la logística y la agenda mensual. El día de hoy nos acompaña Raimundo Echeverría, Ray. No es la primera vez que nos acompaña, pero bueno, para quienes es la primera vez que lo ven por acá, pues nosotros le decimos Ray. Nos acompaña con el tema IA en acción, cómo usar Cloud en el día a día del negocio, que justo se conectó. No sé si hay gente que ya vio el webinar pasado que dio Josué la semana pasada, donde también hacían preguntas de Claude. Entonces, pues bueno, ahí Josué usaba Gemini, pero nos hacían preguntas de Claude. Entonces creo que si hay gente del webinar pasado, pues se va a conectar muy bien con lo que vamos a ver el día de hoy. Les doy un par de puntos antes de iniciar. El primero es que la grabación ya está siendo realizada y esta grabación la vamos a subir tanto a nuestro canal de YouTube como a todos nuestros canales de difusión. Asimismo, van a recibir la grabación por correo, ya sea el día de hoy, máximo mañana, por si quieren compartirla con quien no haya podido conectarse con sus contactos de interés. Va a haber una sección al final del webinar para responder todas sus preguntas. Sin embargo, en la parte de los comentarios que ustedes ven al lado derecho, pueden irnos dejando sus preguntas conforme vayan teniéndolas. Al final las respondemos y pues cualquier duda que tengan, inquietud, ya sea, les digo, duda o bien, oigan, por favor, contáctenme, también nos la pueden dejar por ahí en la parte de comentarios. Y como punto número 3, también vamos a estar resolviendo y apoyándolos en la parte técnica, en los comentarios, ya sea si tienen alguna inconveniencia para ver o escuchar durante la transmisión. Y bueno, pues como les decía, hoy nos acompaña Ray. No es la primera vez que nos apoya con presentaciones, pero pues como les digo, para quienes es la primera vez que tienen el gusto de escucharlo, él es Pre-Sales Manager de Next Solution. Y como para darles un poquito contexto acerca de lo que es, qué hace, Ray es especialista en soluciones de datos, analítica e inteligencia artificial aplicada a negocios. Ha acompañado a empresas en la identificación de casos de uso, diseño de soluciones tecnológicas y adopción de herramientas que ayudan a mejorar la productividad, la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Y bueno, como les digo, el día de hoy nos acompaña con la herramienta de Claude para dar el webinar del día de hoy. Ray, muchas gracias por el espacio. Me adelanto por el conocimiento que nos vas a compartir. Yo me bajo, los dejo con Ray y los vuelvo a acompañar en la parte final para la sección de preguntas y respuestas. Estás en mute. Sí, estoy en mute, gracias. Fallos técnicos. Muchas gracias, Brenda, por la presentación. Gracias por las flores, no eran necesarias, muchas gracias. Para los que no conocen Next Solution, permítanme presentarles a la empresa. Nexo es una empresa que se dedica a ayudar a los clientes a potenciar sus negocios, ¿no? Y esto lo hace mediante el uso de su data y incorporando soluciones de inteligencia artificial. Ahora, lo que hacemos en Next Solution es ver el punta a punta, ¿no? End-to-end de las soluciones de inteligencia artificial. Tenemos especialistas que nos ayudan a buscar en dónde se encuentran los datos de los clientes, porque sabemos que pueden estar dispersas en muchos sistemas y en muchos lugares. Entonces, por un lado, preparamos esa data y la dejamos lista, la dejamos para que podamos consumirla a través de Business Intelligence, ¿no? A través de un tablero o también a través de modelos de inteligencia artificial tradicionales, predictivos, machine learning. Construimos agentes, ¿no? Soluciones agénticas y para los amantes de finanzas tenemos una vertical especializada en la conciliación y en la planeación financiera. Ahora, todo esto soportado por los servicios profesionales, ¿no? Les hacemos recomendaciones de qué infraestructura incorporar, ¿no? Qué tecnologías pueden adquirir para sus casos de uso que resuelven una problemática de negocio. También los ayudamos a definir las políticas, los estándares del uso de los datos con gobierno
y por supuesto, alineando la estrategia de estas iniciativas de data e inteligencia artificial con las prioridades que tengan ustedes como negocio, con un servicio que tenemos para estrategia de datos e IA. Ahora, no solamente dejamos la solución estacionada fuera de sus casas como un automóvil, también les ayudamos a adoptarla y para eso tenemos una academia de igual datos e inteligencia artificial para ayudarles con la adopción de estas soluciones que implementamos con ustedes. Y eso es todo lo que van a escuchar acerca de Nexolution a lo largo de la presentación, porque el foco de hoy es que platiquemos precisamente de cloud. Pero antes de que pasemos a la tecnología, a la herramienta, quiero compartir con ustedes que últimamente he estado pensando mucho en cómo la inteligencia artificial ha tenido un impacto positivo en mi vida. Y honestamente ha cambiado mucho la forma en la que vivo y en la que trabajo. Y también me imagino qué hubiera sido de mí si cuando estudié en la universidad hubiera existido ChatGPT. Se me ocurren ideas muy buenas de cómo pude haber pasado las materias más fácil, pero también pienso en cómo la estoy utilizando a día de hoy y pienso en qué puedo hacer hacia el futuro aprovechando que ya existe, ¿no? Porque ya es algo que es inevitable utilizar. Seguramente a ustedes les llegó a pasar cuando salió ChatGPT hace un par de años, en su primera versión, que me acuerdo que fue súper famoso. No sé si alguno de ustedes se llegó a sentir culpable cuando utilizaba inteligencia artificial para alguna tarea. Yo recuerdo que las primeras veces que lo utilicé para programar, me sentí un poco culpable porque era como hacer trampa. Sentía que no estaba utilizando mi mente para hacerlo y utilizaba lo que ya existía, ¿no? Entonces, conforme fueron pasando los años y fueron saliendo más LLMs o inteligencias artificiales generativas como Gemini, después salió Cloud, ¿no? Grok, le fuimos perdiendo el miedo, ¿no? Y ya no lo veíamos como hacer trampa, sino como hacerlo más rápido o hacerlo incluso mejor y no tener que dedicarle el tiempo que antes le dedicábamos a ciertas tareas en el trabajo o incluso en el colegio para los que todavía estaban estudiando. Y a mí me gusta hacer muchas referencias con otras innovaciones tecnológicas, otras transformaciones digitales que hemos tenido a nivel mundial, ¿no? Como seres humanos. Seguramente a muchos de los que estamos aquí presentes nos tocó hacer llamadas en teléfono fijo, ¿no? O sea, que levantabas el teléfono y le marcabas a la otra persona esperando que te contestara esa persona y que no te contestara otra, ¿no? Y si te contestaba alguien más, le pedías que te comunicara con la que tú estabas buscando. Entonces era muy divertido porque no tenemos una comunicación tan instantánea como tenemos a día de hoy. Y si se dan cuenta, el cambio de que ahora ya no tenemos que, o sea, si nos ponemos a pensar y regresamos todavía un paso más atrás a los teléfonos fijos, ¿no? Y pensamos en el telegrama o en las cartas que se mandaban físicas vía correo, y no correo electrónico, no el mail, sino correo físico, para poder comunicarse entre un punto del mundo y otro punto del mundo. Y el que ahora podamos comunicarnos instantáneamente, eso facilitó que se hicieran muchos negocios, ¿no? ¿Cuántos no hacemos negocios por el teléfono, ¿no? Y cerramos tratos desde el celular o nos ponemos de acuerdo para ver a alguien. De forma inmediata podemos contactar a una persona. Entonces, eso cambió mucho la forma en la que trabajamos y la forma en la que vivimos. Y esta analogía la utilizo para que nosotros podamos entender que la inteligencia artificial generativa no es el punto más alto de la innovación, de la tecnología para la humanidad. Veámoslo nada más como la punta del iceberg, porque gracias a que existe Internet, es que nosotros en este momento nos estamos comunicando, iba a decir nos estamos viendo, pero yo no los puedo ver, pero ustedes sí me pueden ver a mí. Y, y el que estén escuchando este tipo de conversaciones, de charlas en relación a la inteligencia artificial, les ayuda a ustedes como negocio a tomar decisiones. Entonces, si el Internet les está ayudando a tomar decisiones, ahora incorporando GenAI, inteligencia artificial, también podemos reimaginar la forma en la que podemos cambiar el mundo. Y los invito a que cambiemos el mundo juntos. Seguramente en algún lugar han visto esta imagen en redes sociales de cómo la tecnología no solamente ha tenido un impacto positivo en el ser humano, también ha tenido un impacto negativo, ¿no? Ahora pasamos más tiempo frente a la computadora, pasamos más tiempo en el teléfono
Incluso ya nos jorobamos más o tenemos que utilizar anteojos porque ya la vista se nos está dañando por estar siempre enfrente de una pantalla. Y hemos decaído desde el punto de vista de que antes cazábamos mamuts. Digo, yo no me veo cazando un mamut, sería genial, pero de que cazábamos mamuts a estar enfrente de una computadora detrás de una hoja de Excel, ¿no? Y es que pasamos horas sentados frente al ordenador, horas. Y es increíble porque en la universidad nos enseñan a cómo analizar comportamientos de anomalías dentro de los datos, a cómo reimaginar una forma de hacer un proceso, de tener una idea nueva, de innovar en la empresa, ¿no? Para los que llevaban la materia de innovación en el colegio, saben de qué hablo, ¿no? La parte artística del ser humano, la parte creativa del ser humano. Y entramos a la oficina y lo primero que abrimos es un reporte, ¿no? O abrimos una hoja de cálculo y pasamos las primeras 4 horas del día revisando que las cifras cuadren, revisando que la fórmula o que la macro de Excel, que yo particularmente no sé utilizar Excel porque ya ni siquiera es necesario. Pero pasamos mucho tiempo en él cuando deberíamos estar utilizando ese tiempo para más bien analizar el comportamiento de nuestro negocio, ver nuevas formas de trabajar. Y para ejemplificarlo, me gustaría platicarles sobre mi experiencia en el área de preventa, ¿no? O sea, recuerdo que hace 2 años o hace un año, la forma en la que trabajábamos era muy manual, ¿no? Pasábamos horas enfrente de un Google Slides para hacer una presentación, pasábamos horas construyendo una demo para poder presentarle al cliente y a día de hoy, en cuestión de minutos, podemos tener preparada una presentación, ¿no? O sea, me demoro 10 minutos en hacer una presentación en Notebook LM o en el mismo Cloud que ya te deja hacer presentaciones y PowerPoints. Entonces, el tiempo que antes le dedicaba a hacer presentaciones, a revisar archivos, a revisar documentos, a leerlos, tener que construir una demo desde cero, ese tiempo o sea, no solamente estoy diciendo de que haya pasado de días a horas, o sea, estoy hablando de que paso de horas a minutos gracias a la inteligencia artificial. Entonces, sé que esta misma experiencia que he vivido en carne propia se las podemos compartir a ustedes para que lo vivan en sus áreas de negocio y lo vivan en sus propios procesos. Y creo que vamos a revertir las afectaciones que la tecnología ha tenido como impacto negativo también. El que de estar siempre en el teléfono, de estar siempre detrás de la computadora, empezamos otra vez a ya no encorvarnos, ya estar más derechos y dedicar más tiempo a ser creativos, ¿no? A imaginar la forma en la que podemos trabajar de una manera distinta. Y traigo unos ejemplos muy buenos para que no solamente quede en pura teoría de que reimaginemos los procesos de la empresa, sino que también veamos cómo es posible una forma en la que entendemos que es para trabajar, ¿no? Porque así nos lo enseñaron en el colegio, las matemáticas son exactas y tienes que seguir la fórmula siempre. Y un procedimiento va por tareas y tienes que seguir la tarea 1 antes de ir a la tarea 2 y a la tarea 3 como receta de cocina, porque así nos enseñaron desde que éramos pequeños, a encontrar formas distintas de hacer las cosas. Y no sé si todos los que estén presentes alguna vez han visto la película, es muy popular, de Iron Man, ¿no? Entonces, para los que lo conocen, que creo que todos lo conocen, eh, este personaje ficticio tiene una inteligencia artificial de la que hace uso cuando construye sus armaduras, ¿no? El famoso Jarvis, no sé si han escuchado de Jarvis, pero es una inteligencia artificial y él lo que hace es idear, ¿no? ¿Cómo quiero mi nueva armadura? Quiero que la armadura esté pintada de color rojo, que tenga un poco de dorado, y él no se dedica a construirla, ¿no? O sea, él no se sienta a estar ahí pegando con machete la armadura o incluso a generar los algoritmos de cómo podría funcionar la misma armadura. Él tiene la idea, se la comparte a su inteligencia artificial, a Jarvis, y ella se encarga de construirlo y de diseñarlo y de hacer los cálculos matemáticos. Ya no tiene que preocuparse Tony Stark por hacerlo desde cero a manita en una hoja de Excel o hacerlo en una calculadora o hacerlo en un abaco, ¿no? O en una hoja de papel. Él es la persona que está siendo creativo, ¿no? O sea, que está ideando las ideas constantemente, que es un genio, y la inteligencia artificial lo que hace es ejecutar esas ideas, ¿no? En un tiempo bastante considerable.
Y esta imagen es un ejemplo de cómo ya existen Ironmans en las organizaciones, en las empresas, en la industria en general, ¿no? En donde no solamente tenemos al abogado que tiene su teléfono celular y que conoce las leyes, sino que ya tiene un asistente, ¿no?, virtual, que tiene el conocimiento de Internet, que tiene el conocimiento de todas las leyes y ahora puede ser un abogado potenciado, ¿no? Pasa con los médicos o con los financieros, ¿no?, con los analistas. Ya no son solamente ellos, son ellos, pero atrás de ellos tienen a su asistente de inteligencia artificial que los está soportando como pípila para que todas las ideas que se te van ocurriendo se vayan haciendo realidad. Y es que en pláticas que hemos tenido en webinars anteriores hemos hablado de cómo podemos ayudarlos a automatizar tareas, ¿no? Cómo podemos ayudarlos a que algo que ya ejecutan dentro de un proceso, como por ejemplo el cálculo de flujo de efectivo, ¿no?, lo hagan de una forma más rápida, ¿no? Reducir los tiempos de cómo lo hacen a día de hoy. Pero hoy vengo a decirles que no solamente se puede utilizar la IA para hacer más rápido lo que ya estamos ejecutando, ¿no?, para hacer más rápido nuestros procesos dentro de la empresa, sino que con el uso de inteligencia artificial podemos pensar cómo podría funcionar de una forma totalmente diferente, ¿no? Pensar en una forma distinta de hacerlo. Y eso implica un cambio de mentalidad. Y sabemos que no es fácil porque estamos programados por diseño, ¿no?, y porque el colegio así nos enseñó y nuestros padres antes del colegio nos enseñó a hacer tareas concretas y que va una detrás de la otra, ¿no? Y solamente los que se dedican a la música o a lo mejor a las artes como la pintura o así, van a poder entender la otra parte del cambio de mentalidad, que no necesariamente tiene que ser algo eh, consecutivo, ¿no? O una tarea repetitiva, que existen otras formas de hacerlo. En lugar de preguntarnos, ¿no?, que siempre nos preguntamos constantemente, oye, ¿cómo puedo automatizar esta tarea?, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacerlo más rápido en lugar de que me tome 8 horas, que me tome 10 minutos, ¿no?, que es el primer nivel de inteligencia artificial, ¿no? Que algo que te toma 8 horas hacerlo, que te tome 10 minutos y si es posible reducirlo a 5 minutos. Y ahora debemos de preguntarnos cómo rediseño este proceso si tuviera un asistente inteligente, ¿no? ¿Cómo lo haría diferente? Y gracias a tecnologías como Cloud, ¿no?, de Anthropic, tenemos una capa que podemos incorporar a nuestro trabajo, que podemos incorporar a nuestro negocio y que tiene la capacidad, si se dan cuenta en pantalla, de hacer de todo un poco, ¿no? Puede leer no solamente documentos, sino imágenes, ¿no?, textos, videos, audios, ¿no? Puede resumir información, puede hacernos resúmenes, que eso creo que es algo que ya sabíamos y que hemos trabajado en otros webinars, pero para los que sean neófitos en el tema de inteligencia artificial, te puede hacer un resumen. Además de hacer el resumen, te hace análisis de esa información, o sea, te da insights, te hace comparaciones, te puede ayudar a discernir entre una cosa y otra, te ayuda a priorizar de acuerdo al nivel de criticidad que tenga. Puedes pedirle que te genere documentos entregables a partir de ese análisis, a partir de esa priorización, no solamente que quede en el chat estático, sino que tú puedas obtenerlo para que después tú puedas socializar esa data, ¿no?, ese documento, esa información. También te da ideas, te ayuda a generar ideas y a proponer, y como les decía, les da entregables. Ahora, sé que por la forma en la que estamos acostumbrados a trabajar, me pueden decir, oye, Ray, es que se me complica mucho pensar en una forma diferente de hacer las cosas cuando lleva funcionando el negocio así durante 20, 15 años, 50 años, ¿no? Entonces, afortunadamente la misma IA nos puede ayudar a analizar esos procesos para que después nos ayude a reimaginarlos, ¿no? Por si no nos surgen a nosotros las ideas y todavía no estamos ejercitando esa parte del cerebro de imaginar, de recrear, podemos pedirle a la inteligencia artificial que también lo haga por nosotros. Y quiero que se imaginen su organigrama institucional y además de pensar en los seres humanos con los que ya cuentan, ¿no? Ahorita estamos viendo un ejemplo de un organigrama de un retail, ¿no? En lugar de solamente tener en tu departamento de finanzas el área de contabilidad, de tesorería y los encargados de cada una de estas áreas y sus equipos, que además de tener a estas personas, estos recursos
humanos, tengamos también agentes de inteligencia artificial y que formen parte de ese organigrama. Y por lo tanto que los tratemos como tal. No me refiero a que les demos derechos, me refiero a que, a que los tratemos con el mismo esquema con el que el resto de los empleados trabajan. ¿A qué información sí tienen acceso? ¿No? ¿Cuáles son datos confidenciales? ¿Cuáles son datos sensibles? ¿Cuáles son datos que sí necesita ese agente de inteligencia artificial para poder trabajar? ¿Cuál va a ser el perímetro que tú le vas a marcar? ¿No? Hasta aquí tienes acceso a gente, no te puedes salir de aquí y tú me vas a ayudar para que me hagas el forecast, ¿no? O me vas a ayudar para hacer la conciliación, o me vas a dar las recomendaciones comerciales, o me vas a hacer el análisis de venta, o me vas a dar el control del inventario, ¿no? O me vas a ser un asistente que atienda a mis clientes, ¿no? En contact center. Entonces, podemos darle funciones específicas que en algún momento lo llevamos a platicar, pero ya dentro de, como si fuera parte del equipo extendido de los recursos que tenemos. Probablemente tengamos que reducir, ¿no?, los junior que contratábamos y empezar a incorporar agentes de inteligencia artificial. Ahora, el límite no solamente está en la herramienta, ¿no? La realidad es que podemos meter IA en cualquier área que trabaje con data. O sea, si tu área tiene datos, ¿no?, y trabajas con reportes o con procesos, tienes que hacer análisis, por supuesto que podemos incorporar inteligencia artificial, ¿no?, de alguna forma. Y aquí les doy algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo en finanzas? Pues ya sea en los estados financieros, también en los reportes, en la cobranza, en el análisis de riesgos. Si nos vamos a ventas, en el análisis del pipeline, en la segmentación de nuestros clientes, de nuestra cartera de clientes, en que nos ayude al cierre de la venta, a la construcción de propuestas, si es que nos dedicamos a eso. En la administración, en documentos, en llevar un mejor control, un orden, en estas políticas que luego son documentos extensos, administrativos, el poder hacer presentaciones resumidas sin que tengas que meterte tú a hacer la presentación, sino pedirle a Cloud que te haga esa presentación. Y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo práctico. Por supuesto, en la atención a clientes, ¿no? Respuestas ya no tan robóticas. Recordarán los chatbots viejos de las páginas de Liverpool, no sé, de Farmacia San Pablo, que le decías, hola, necesito esta prenda de ropa, ¿me puedes ayudar cotizándola de color rojo? Y el chatbot te contestaba, hola, ¿no? ¿Cómo estás? Y entonces tenías que iniciar la conversación desde cero, ¿no? Afortunadamente ya las soluciones que tenemos a día de hoy ya tienen un lenguaje natural más amigable, simulando ser un ser humano. El tono, y también te hacen incluso análisis de sentimiento de la misma conversación. Hablando sobre el área de operaciones, ¿no?, el poder analizar las incidencias. Sabemos que en operaciones lo que más tenemos son procesos infinitos, algunos semimanuales, otros manuales. Y por supuesto, en el área de TI e innovación. Ahora, si se dan cuenta, esta tecnología no solamente está enfocada en TI, ¿no? O sea, siempre las innovaciones eran para TI, nada más para TI, que salió computación en la nube para TI, que salió, obviamente el área de negocio se veía beneficiada, pero este nuevo cambio de paradigma de inteligencia artificial, las áreas que vienen a ser las más beneficiadas son las áreas de negocio, ¿no?, por encima de la misma área de TI, que era la que nos disponibiliza los datos o los sistemas corporativos. Para los que no están familiarizados con los distintos niveles que podemos tener de inteligencia artificial en la empresa y no saben en dónde ubicarse, Ray, ya estamos utilizando IA, pero nada más a nivel ofimático para redactar correos, para resumir información, para cruzar un PDF con un Word. Nada más lo utilizo para eso, ¿no? Entonces, estaríamos ubicados en el nivel 1, ¿no?, el nivel de tareas simples, o lo que les llamamos las tareas de ofimática. Tenemos el nivel 2, en donde ya estamos haciendo análisis de la información. No solamente le pedimos que nos resuma, que nos dé algún dato en particular, que le preguntemos en lenguaje natural, oye, dime las ventas que tuvimos esta semana, sino que también te empieza a analizar el comportamiento que ha tenido la venta durante el último trimestre, ¿no? ¿Cuáles han sido tu mejor cartera de clientes, por ejemplo? Encontrar las prioridades también de acuerdo a ciertos criterios, cuáles son los riesgos, o detectar patrones. Aquí es donde ya subimos de nivel, no solamente lo utilizamos para la ofimática, ya lo utilizamos para detectar patrones. Y por supuesto el nivel 3, en donde no solamente queda en un análisis, sino también empieza a tener ya accionables, entregables, planes de acción, ¿no?, para poder generar un documento,
una matriz de cómo vas a avanzar una vez que se hizo el análisis, incluso que te genere un dashboard sin que tengas que construirlo desde cero o que tengas que buscar a un ingeniero de visualización y lo tengas en ese momento. Ahora, esto que les platiqué, que suena muy bonito, suena mágico, pero ¿en dónde está el límite? ¿No? O sea, ¿qué es? Porque estamos hablando mucho de reimaginar el proceso, ¿no? De reimaginar la forma en la que trabajamos, pero ¿hasta dónde mi imaginación se queda, pues, se va, ¿no? a un extremo en donde no sea posible realizarlo? ¿Y qué capacidades tienen las inteligencias artificiales que están disponibles a día de hoy, ¿no? Y para eso vamos a ver un caso de los más sencillos y que nos gustan a todos, de ventas. Y primero quiero que pensemos en cómo se hace tradicionalmente, antes de que reimaginemos la forma de hacerlo. Pensemos en nuestra área comercial, ¿no? Donde el proceso se suele ver en donde tienes que revisar semanalmente o mensualmente las oportunidades que tienes activas, ¿no? Tus posibles clientes. Empiezas a filtrar por montos, ¿no? ¿Cuál es el ticket que representa esa oportunidad? ¿En qué etapa se encuentran? Ya estamos cerca del cierre, tenemos algún stopper y buscamos cuándo fue la última interacción que tuvimos con ese cliente, ¿no? ¿Cuál fue el último toque? Y quiero pensar que para esto, para poder hacer este análisis, obviamente contamos que nuestros vendedores o nuestra agentes comerciales hayan capturado todo esto y lo tengan iba a decir en Salesforce, pero bueno, en nuestro CRM. Entonces, lo que hacemos es, sí, analizamos el CRM, a lo mejor hacemos un dashboard a partir de ese CRM y lo que solemos ver al principio en la junta de los lunes es nuestro famoso tablero de ventas, ¿no? En donde podemos ver el pipeline, ¿no? Cuál es el cierre estimado de lo que ya se comprometió por vender, ¿no? Cuál es la tasa de conversión, las oportunidades que tienes activas, abiertas en ese momento, ¿no? Y cuáles son las más recientes, si ya tienes actividad comercial o no estás teniendo actividad comercial. Y en este tipo de reportes dependes mucho del feeling, de la experiencia que tengan tanto el director comercial o tu gerente comercial como del vendedor, ¿no? Si es un vendedor senior. El poder, a partir de este tablero, tomar decisiones con la experiencia que tienen, ¿no? Analizar el comportamiento, empezar a tomar decisiones. Esa sería la forma tradicional de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacerlo de una manera distinta, ¿no? Algunas sugerencias, ¿no? Podemos pensar en la priorización de oportunidades comerciales con ayuda de inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú ya tienes leads digitales, ¿no? Con oportunidades prioritarias, los tratos con mayor probabilidad de ticket primero, ¿no? Hay que darle prioridad a los que representen mayor ticket, porque son cuentas estratégicas. Sé que los que tienen experiencia en ventas van a decir, obvio, Ray, eso es como que algo muy común en ventas, no nos estamos inventando el hilo negro. Pero sí le estamos dando un peso diferente en porcentaje a cada una de estas etapas que ustedes están viendo, ¿no? Los leads que ya están calificados, ¿no? Que se convierten en oportunidades, cuando se les genera una propuesta y cuando se llega al cierre. En la parte inferior van a encontrar un prompt, ¿no? que se los comparto, ¿no? Que se lo pueden agregar a Cloud. Primero compártanla, datos que tengan de ventas y denle el siguiente prompt. Se los voy a leer. Dice, actúa como un gerente comercial y analiza este pipeline. Identifica oportunidades prioritarias, riesgos y accionables para esta semana. Ahora veámoslo en vivo. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a empezar a compartirles la herramienta de Cloud. Un segundo. Listo. Ahora, previamente le cargué a Cloud. Esta no es la pantalla que les quería compartir. Este es el caso de finanzas. Les quiero compartir el comercial en un momento. Este es el caso de ventas. Perfecto. Y ahora sí. Entonces, previamente lo que hice fue cargarle información del pipeline de ventas. Y como cualquier inteligencia artificial, lo que podemos hacer con Cloud es, desde nivel 0, hacer preguntas en lenguaje natural a esta información. Ya estoy compartiendo pantalla, Brenda.
Muchas gracias. Entonces, lo que están viendo en pantalla es la interfaz de Cloud. Nosotros lo podemos hacer como con ChatGPT o con Gemini, podemos hacer preguntas en lenguaje natural sobre la información a la que tiene acceso nuestro agente. En este caso, yo le estoy preguntando directamente, dime a qué información tienes acceso, ¿no? Para hacerme una idea y para ver que realmente esté conectado a los datos. Me dice, tengo actualmente datos del pipeline, ¿no? Una tabla en donde se encuentran ciertos clientes, ¿no? Donde me platica un poquito sobre la industria a los que pertenecen y el monto estimado de cada uno, ¿no? El ticket de esas oportunidades. Le hago otra pregunta en lenguaje natural. Oye, ¿me puedes generar un correo electrónico resumido para comentarle a mi director general el estado actual de la venta? Enseguida me redacta el correo y no tengo que copiar y pegarlo. Aquí mismo me da la opción de poder abrir el mail, ¿no? La aplicación de mail. Y lo que voy a hacer es, yo creo que mejor les comparto pantalla completa para que puedan ver todo el comportamiento. A ver, un segundito. Les voy a compartir pantalla completa. Listo. Entonces, nosotros podemos decirle que abra alguna aplicación que tengamos de correo, ¿no? Como la de mail de macOS. O, por ejemplo, aquí yo le pido que lo haga a través de mi Gmail y ya me abre la ventana de mi correo sin que yo tenga que copiarlo y pegarlo. Ya lo abre directamente. Ya nada más escribo el nombre del destinatario. Aquí yo puedo mandar el correo. Ya, aquí obviamente no me agregó el nombre porque no le dije a Cloud cómo se llamaba el director general. Vamos a ponerle José Enrique Pantoja. Y le voy a dar enviar. Incluso me dice que en este momento José Enrique Pantoja está fuera de la oficina porque está conectado al calendario de su ecosistema de Workspace. Ahora, se dan cuenta, es una actividad muy simple y sé que muchos ya lo utilizamos para esto, que son tareas de ofimática, ¿no? Redactar un correo, enviarlo, que te diga exactamente a qué datos tiene acceso, ¿no? O incluso pedirle que en lugar de que te lo redacte para un correo electrónico, que te lo redacte un poco más informal para que lo mandes por WhatsApp, ¿no? Y aquí pues ya podrías abrir la herramienta de mensajería, si lo tuviera instalada, o directamente copiarlo y pegarlo. Si yo quisiera saber cuál es la oportunidad con mayor probabilidad de cierre, también se lo puedo preguntar. Y seguimos en el nivel 1, ¿no? Todavía no hemos subido de nivel, seguimos sobre el mismo nivel de lo que puede hacer Cloud. Empezar a contestar preguntas sobre la información. Y ya me está diciendo, ¿sabes qué? La oportunidad con mayor probabilidad de cierre es la siguiente, ¿no? Con un 80% de probabilidad. Le pregunto yo, ¿cuántas oportunidades tengo abiertas? Obviamente me da la respuesta. Es un caso de uso muy simple, pero pasemos al siguiente nivel, ¿no? Un nivel más complejo, no solamente que me dé una respuesta relacionada a los datos que le cargué, sino que me haga un análisis en una matriz para un seguimiento comercial. Entonces aquí ya me empieza a generar la matriz donde puedo ver las oportunidades activas, donde puedo ver el valor total que representan esas oportunidades, cuáles son los cierres probables y cuáles están en riesgo. Y me los empieza a agregar por prioridad. ¿Y en base a qué? A los criterios que Cloud me está diciendo que tiene algunos riesgos detectados, que pueden ser que retrasen el cierre, pero no tiene un impacto alto, de alto riesgo o de un riesgo medio. Entonces aquí me empieza a hacer esa matriz de impacto de cada una de las oportunidades, ordenada por prioridad de acuerdo de mayor a menor, ¿no? Y cuáles son los puntos clave que puedo yo hacer para que avance esa oportunidad. Ahora vamos a pedirle algo más complejo. Ok, ahora no solamente genérame la matriz, sino dame un dashboard conectado a esos datos para poder ver mis indicadores claves de mi gestión comercial. Dice, perfecto, me genera mi tablero. Aquí mismo, dentro de la misma plataforma, me genera el dashboard. Entonces ya puedo ver el tablero, me dice igual el valor total de las oportunidades que tengo, cuáles no tienen actividad, ¿no? No ha habido un toque de interacción con ellos, las que tienen igualmente probabilidad de cierre, pero a diferencia de la matriz de la parte superior, aquí ya me lo está dejando en un tablero, ¿no? Entonces, Cloud te permite generar dashboard a partir de la información. Y me da opciones de cómo puedo
mitigar los riesgos, ya incluso me da una sugerencia para que me genere un documento para poder mitigarlos. Me da un pequeño resumen, pero ahora quiero todavía subir el nivel de complejidad y que no nada más me dé el tablero de ventas, sino ahora también necesito que actúe como un consultor senior comercial para que me dé, en base al pipeline que ya le compartí, cómo puedo tener un plan de acción para esas cuentas, ¿no? Que me dé un plan de acción para esas cuentas. Okay, entonces empiezo a hacer un resumen ejecutivo y me comparte en una hoja de cálculo en Excel cuál sería, por un lado, el resumen, de un segundo que se me cerró, cuál sería el resumen ejecutivo, el plan de acción operativo por cada una de las cuentas, ¿no? En base al motivo del riesgo, por ejemplo, en el que es prioridad alta y que tiene un nivel bajo, es porque lo que está sucediendo con esa cuenta es que el legal retrasó el contrato. ¿Cuál es la acción que me está recomendando? Dar seguimiento directo con el área de compras. ¿Quién debe ser el responsable de ejecutar esa tarea? El ejecutivo de cuenta, ¿no? O el vendedor. La fecha sugerida, ¿no? El resultado que estamos esperando obtener y el estatus del mismo. O sea, ya me está dando el plan de acción. Me da nuevamente una matriz con las alertas y algunos entregables que me hizo la gente de inteligencia artificial, ¿no? Como indicadores de impacto. Entonces, si yo no quisiese tener esto únicamente en un Excel y quiero que me arme una presentación de este análisis, se lo puedo pedir, ¿no? Pues decir, bueno, no solamente quiero que me des el Excel, quiero que me des un PowerPoint con esta información. Se pone a trabajar Cloud y me genera el PowerPoint, ¿no? Donde podemos ver que además de agregarme los accionables o el plan de acción, también me va a agregar el tablero que previamente le había pedido que me generara, me agrega una fotografía de ese tablero a este mismo PowerPoint que le solicité. Entonces, ya podemos ver que me genera la PPT con el proceso comercial, el diagnóstico que hizo con los datos actuales, ¿no? Cuáles son los que están en riesgo, cuáles son los que tienen reportes manuales de costos, ¿no? Hay que hacer un seguimiento reactivo y cuáles son las priorizaciones que vamos a tener. Entonces aquí podemos ver que me empieza a generar la presentación con la matriz que ya nos había hecho previamente y nos pega una imagen de el tablero que ya le habíamos pedido que nos generara anteriormente. Entonces también nos lo agrega como parte de la presentación, con la matriz de las alertas, los entregables y el roadmap de implementación incluso aquí hasta me pone una fecha de 30 días con el plan semanal para institucionalizar el proceso comercial inteligente, ¿no? Y empieza con la semana 1, la semana 4 y qué debo hacer en cada uno. Y si se dan cuenta esto, honestamente lo generé en un par de minutos. O sea, no me tomé 10 horas en hacer nada más. Lo único que tuve que hacer fue cargarle los datos comerciales y pedirle que me hiciera la presentación, que me hiciera el análisis, que lo priorizara. Y estamos cambiando la forma en la que sería normalmente. Ahora, pasemos a otro ejemplo. Un ejemplo de finanzas, ¿no? Que nos encantan las finanzas, en donde podemos ver un ejemplo de cuentas por cobrar, ¿no? ¿Cuáles estarían en riesgo? ¿Cuáles están pendientes de pago? ¿Cuáles están todavía en un estatus sano? ¿Qué quiere decir? Que están al corriente. ¿Cuáles hay que vigilar porque pueden entrar en un riesgo, generar una alerta de darle un seguimiento? Y las que ya de plano están en un estado crítico, porque es prioritario que se cobren, porque o el monto es elevado, no es un monto importante, o tal vez el saldo ya está vencido, ¿no? Y hay que tomar una acción inmediata. Igualmente aquí les dejo un prompt para que puedan ustedes utilizar, que es actúa como un analista financiero, revisa esta tabla de cuentas por cobrar y genera una matriz de prioridad, ¿no? Entonces ahora vamos a verlo directamente en Cloud. Ahora, aquí lo que hice fue, en lugar de el anterior, que era un agente de ventas, este es un agente financiero, en donde su propósito es analizar mis cuentas por cobrar, ¿no? Para que me pueda decir pues, cuáles podrían estar en riesgo o cuáles están en disputa, cuáles son las que tenemos como promesa confirmada y podamos tenerlo
Sé que existen tableros en donde podemos revisarlo, pero aquí lo estamos haciendo en un par de minutos con ayuda de cloud, sin necesidad de utilizar alguna herramienta de Business Intelligence, simplemente compartiéndolo la data cruda. Cuando le compartimos la data cruda, Claude es capaz de generarte el tablero sin que tú tengas que previamente hacer ese modelo de datos. Sé que debe de existir una capa importante ya trabajada, en donde no nada más le pases los datos sucios, porque si no va a pasar que los datos que te estén mostrando Claude, pues van a ser erróneos, ¿no? Entonces hay que buscar y cuidar que los datos que le estamos compartiendo sean datos que ya están limpios y que tengamos la certeza que son reales y que son los que son, simplemente. Entonces, ya vemos que nos genera el monto por cliente de la cuenta por cobrar, ¿no? La distribución de cuáles están en riesgo. En este caso en particular, el mayor porcentaje se encuentra en riesgo, ¿no? Hay unos que están en bajo, pero es mínimo, y el que está en medio. Entonces aquí tenemos problemas importantes en la cobranza. Nos empieza a generar un plan de acción, ¿no? A ver, ¿cuáles son, de acuerdo a los que tienen más días vencidos, ¿no?, del pago? Pues son los que tienen mayor prioridad, ¿no? A pesar de que, en este caso en particular, por este tipo de negocio, le dio mayor prioridad a los días vencidos que al ticket de esa cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría decir que Nova Funds tiene un ticket mayor, pero los días vencidos son menores. Estoy viendo el correcto, es corto. No sé si tiene problemas Oscar Daniel para entrar. Igual ahí Brenda lo está checando. Igual cualquier cosa me dices, Brenda. Tenemos el plan de acción. Se dan cuenta aquí la prioridad fue más por los días vencidos que por el monto. Empezamos a pedir otro tipo de análisis. Quiero que me analices la cartera que tengo actualmente en cuentas por cobrar. Entonces dice que ya entró, perfecto. Ahora, de esta cartera tenemos la cartera vencida, ¿no?, la exposición crítica, los días vencidos. Se dan cuenta, o sea, no solamente son tablas construidas porque sí, ¿no? O sea, se basa en la información que le compartí, y además de hacer o ejecutar la tarea que fue analizar la parte financiera de la cartera, también me empieza a hacer ya recomendaciones, y esas recomendaciones con la finalidad de que yo las tome en cuenta para mi toma de decisiones. Entonces ya empiezo a revisarlas, ¿no? A ver qué me está recomendando. Aquí me dice, pues, agregar una reunión para renegociar esta semana, definir el calendario de pagos para poder cobrar esa cuenta. Le puedo pedir que me haga esa matriz en Excel, ¿no? O que incluso me lo reimagine con inteligencia artificial, ¿no? Por si no se me ocurre cómo podría ser diferente, le puedo pedir a la misma IA que lo haga. Entonces le voy a decir que reimagine ese proceso de cobranza. Entonces ya me empieza, y se dan cuenta, la verdad es que no tarda mucho en responder. Entonces mientras me responde eso, voy a revisar el Excel que me construyó de la matriz de seguimiento para la cuenta por cobrar. Pues vamos a ver. Ya me genera mi matriz en un Excel, que lo puedo descargar sin ningún problema. Me genera mi plan de acción, el resumen, incluso aquí me dice cuáles son las que tienen nivel de alto riesgo, los que son ya urgentes, los montos, las acciones recomendadas, ¿no?, confirmar fecha exacta y monitorear el depósito, seguimiento de la programación del pago y los responsables de esa tarea junto con la fecha de ejecución. El tipo de contrato que tenemos, y empieza a hacer un breve resumen de cuál debería ser el plan para cada cuenta por cobrar. También me da uno más ejecutivo, un poquito más resumido, algunas alertas y indicadores que detectó como de gran impacto. Voy a seguir, vamos a ver si ya reimaginó cómo podría ser el proceso. Sigue pensando, entonces pasemos a la cobranza reimaginada con inteligencia artificial. Tenemos el resumen ejecutivo, que ya lo hemos visto en los reportes que ya nos dio. Y ahora aquí nos aparece el proceso reimaginado. O sea, ok, vamos a hacer un diagnóstico del proceso actual, el que se hace sin IA. Bueno, la revisión es manual de la cartera, ¿no? El equipo filtra por días vencidos el monto en Excel, sin considerar el historial, ¿no?, ni contexto ni señales. La precisión es subjetiva, y eso es cierto, ¿no? Es de acuerdo al criterio de la persona que ya tiene la experiencia, ¿no?, de llevar varios años haciéndolo. Seguimiento reactivo en lugar de proactivo,
y las comunicaciones son genéricas, vía correo electrónico, se hace una llamada, entonces es un proceso muy, muy manual la forma en la que eso hace. Ahora, ¿cómo podemos reimaginar ese proceso con cloud? ¿Cómo funcionaría cada semana? Imagínense, el lunes se carga la cartera, ¿no? Entonces el equipo comparte la tabla actualizada de cuentas por cobrar con cloud. Cloud la lee, detecta los cambios y genera el diagnóstico inicial. Y ese diagnóstico inicial, ahora sí ya lo podemos revisar con el equipo. Se hace un análisis del riesgo compuesto, ¿no? Cloud evalúa simultáneamente el monto, los días vencidos, el historial de si es una cuenta que constantemente hace sus pagos a tiempo, probablemente no es tan riesgosa, simplemente se atrasó una vez, ¿no? Cuáles son las que están en disputa, cuáles son las promesas y los responsables. O sea, me hace ese análisis compuesto cloud. Me ayuda a priorizar, genera los entregables, me genera las matrices que ustedes ya vieron, me genera mis tableros. Miércoles hago la revisión de los avances, ¿no? O sea, si ya me generó el lunes mi plan de acción, ya me hizo mi análisis, que eso nos suele tomar bastante tiempo, pues entonces ya nada más me tengo que encargar de monitorear que realmente se ejecute y evaluar los resultados, ¿no? Para retroalimentar constantemente a Cloud. Y prevención para la siguiente semana. Entonces, aquí podemos empezar a identificar cómo Cloud puede reducir los tiempos, hacerlo de una forma diferente a como lo haría normalmente el área de cuentas por cobrar. Y aquí nos da algunos ejemplos de entregables que nos da Cloud automáticamente, ¿no? Que se los pedimos y nos los genera de inmediato. Ya vimos que nos puede generar resúmenes ejecutivos, ya vimos que también nos puede generar las matrices de seguimiento, también nos puede generar correos de seguimiento, nos puede generar reportes para los clientes críticos, ¿no? Con un reporte puede ser ya sea en una PPT, en un Excel o en un dashboard, en un tablero. Te genera también alertas y te da una minuta financiero comercial, además de generar el plan de recuperación de flujo. Entonces, si se dan cuenta, esos entregables nos los puede dar Cloud gracias a que nosotros únicamente le compartimos las cuentas por cobrar y ya me trabajó el proceso completo en cuestión de minutos sin que yo tuviera que meterme al detalle. Y bueno, aquí ya me está dando algunas otras recomendaciones de cómo reimaginar el mismo proceso de cobranza. Hacer un diagnóstico, cosas que a lo mejor ya con la experiencia conocemos y sabemos, pero que ya no es necesario que lo hagamos nosotros. Y como se los planteaba al principio del webinar, ¿no? Estamos en un punto en donde debemos de enfocarnos más en pensar nuevas formas de hacer negocio, en pensar nuevas formas de trabajar, más allá que de ejecutar. La ejecución va a estar a cargo de los Sharpies de cada empresa, ¿no? De Cloud, de Copilot, de ChatGPT, del mismo Gemini. Nosotros no tenemos que ejecutar, ellos ejecutan. Nosotros nada más revisamos los resultados, los reentrenamos si lo consideramos necesario y si se dan cuenta, esto no solamente va a cambiar la forma en la que hacemos nuestros procesos financieros o de ventas, va a cambiar la forma en la que vivimos. Los invito a que en conjunto trabajemos en esa pregunta que les hacía inicialmente, ¿no? O sea, ¿qué proceso de tu día a día podrías reimaginar con inteligencia artificial? Ya no solamente se trata de automatización, ya no solamente se trata de que un proceso sea más rápido, ¿no? Creemos nuevas formas de trabajar. Hagámoslo juntos. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Ray, por la presentación. Yo sí me llevaré algunos de los tips que diste para Cloud, porque la verdad es que no lo utilizo mucho. O sea, ya ves que primero ChatGPT y luego aprendíle al Gemini y luego aprendíle al Cloud y luego va a salir otra cosa. Entonces, pues bueno, estamos en constante aprendizaje. Y bueno, qué padre que también salen nuevas herramientas para diferentes cuestiones. Ahorita no tenemos ninguna pregunta, pero terminamos con súper buen tiempo. Entonces, si alguien tiene alguna duda para Ray, o algún comentario, también es válido. Nos lo comparten por aquí en la parte de comentarios, porfa. Claro que sí. ¿Qué preguntas tienen, equipo? Vamos a ver si alguien se anima. Estamos a buen tiempo, entonces pueden preparar su pregunta.
Sí, como quiera aprovecho el espacio para comentarles que ahora tenemos una dinámica diferente para los webinars. Para quienes ya nos escuchan de hace más meses, más tiempo. Antes hacíamos nada más un webinar al mes y ahora estamos haciendo dos. Uno a cargo del equipo de preventa, que es el equipo de RAI, y el otro webinar a cargo de alguien de otra área distinta, ya sea de Nexo o algún otro invitado de otra empresa que nos acompañe. Pero bueno, en el mes de julio, como les digo, vamos a tener al equipo de preventa, nos va a estar apoyando Ulises Reyes, que él ya hace 3 meses nos apoyó con su primer webinar. Entonces, si les gustó la presentación de Ulises, pues los invito a conectarse en julio, también va a estar acompañándonos. Y el otro presentador está por definirse. Entonces, miren, justo acá Ulises nos hace una pregunta. Dice, ¿por dónde debería empezar una empresa que nunca ha usado IA? Yo creo que la recomendación es que empiecen por los casos más simples, ¿no? Los casos, como les mencionaba, en los niveles de inteligencia artificial, que iniciemos por aquellos que son de redactar, de resumir, de organizar, ¿no? Que son más personales y de ofimática, como les decía. Y ya de ahí, o sea, una vez que... ¿Y por qué es importante que empecemos por ahí? Porque empezamos a eliminar las barreras que tenemos del paradigma de cómo hacíamos las cosas. Ya confiamos un poquito más en la inteligencia artificial. Me he encontrado con muchos casos de individuos en las empresas que son renuentes a utilizar agentes, utilizar IA, y es porque no confían en el resultado que les pueda dar y todavía confían más en su propio criterio, que de nuevo no es que esté mal, simplemente es empezar como que poco a poco a utilizarlo hasta que ya son expertos y lo empiezan a socializar con el resto del equipo y ya empiezan a automatizar incluso procesos y ya después los hacen de una forma distinta, los reimaginan, que ese sería el tercer nivel. Creo que es algo bien importante que empecemos con redacciones, cruces de información, que me haga una presentación, que me genere una imagen para perderle el miedo. Esto es como andar en bicicleta. Después de que le pierdes el miedo, ahora sí ya te puedes ir directito. Listo. Tenemos otra pregunta de Alexander Linares. Creo que es la misma. Sí, ¿por dónde debería empezar una empresa que nunca ha usado IA? Ok. Y dice Carlos López, el límite realmente es la imaginación. Un poquito filosófica, pero... Ya, si nos ponemos estrictos, realmente es mucho del criterio, ¿no? Porque sabemos que por un lado sí hay que imaginarnos una forma diferente de hacerlo, sí hay que tener como que nuevas ideas, pero también veamos que es posible, ¿no? O sea, sabemos que no para todos los casos de uso tenemos la data ya lista o contamos con las personas o contamos con el proceso ya formal establecido como un estándar en la empresa. Por ejemplo, hay clientes que me han tocado que ya quieren automatizar sus procesos, pero ni siquiera lo tienen documentado, ¿no? O no lo tienen bien estructurado. Entonces, primero tenemos que documentarlo, ver que manualmente se haga bien y ahora sí ya se automatiza para que se reduzcan los tiempos. Entonces, sí, el límite es la imaginación, pero siempre y cuando contemos con todo lo necesario para poder llevar a cabo el caso de uso. Gracias, Ray. Y por último tenemos una pregunta de Adrián. Dice, excelente presentación. ¿Cómo podríamos saber qué LLM utilizar si queremos priorizar resultados de mayor análisis de confianza? Excelente pregunta. Y tenemos varios webinars donde lo comentamos, pero doy un resumen así muy rápido. De acuerdo a la tecnología o al vendor tecnológico, por ejemplo, en el caso de Gemini, ellos son muy buenos para la generación de imágenes y de video. Sacaron el modelo de Banana, sacaron el modelo de Veo. Esos los recomendaría para casos de marketing donde queremos generar imágenes, ejemplos de videos. Para un análisis más profundo de información, donde queremos hacer un dashboard, donde queremos hacer lo que les mostraba ahorita de los modelos de análisis sobre finanzas, les recomiendo Cloud, lo hace muy bien. Tiene diferentes modelos, no nada más está uno que se llama Opus, entre otros, que te dan respuestas más rápidas y unos que te dan un contexto más amplio. Entonces, en el caso de Gemini, cuando es un análisis complejo, te recomiendo el Gemini Pro. En el caso de Cloud, te recomiendo el Opus. Excelente, muchas gracias. Creo que serían todas las preguntas que tenemos para ti, Ray. No sé si quieras hacer algún comentario final o ya con esto cerramos.
la verdad es que estamos completos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Y recuerden, empiecen simple y piensen en grande. Muchas gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Como les decía hace unos minutitos, los invito a conectarse también a los webinars que vamos a tener en julio. A sus correos les van a estar llegando las invitaciones. Igual si pueden extenderla tanto a su equipo de trabajo como a quien ustedes crean que le pueda ser de utilidad o de interés, con toda confianza. Para quienes también nos están escuchando desde Ciudad de México o Guadalajara, vamos a estar teniendo eventos presenciales en ambas ciudades, también en julio. Entonces, si están interesados, ya sea ustedes o que también su equipo de trabajo nos pueda acompañar en estos eventos. Estos eventos sí son un poquito más comerciales, no tanto de aprendizaje, pero bueno, también estamos experiencias, networking, entonces les dejé mi correo en la parte de los comentarios. Si están interesados en poder acudir, escríbanme y con confianza ahí los apoyamos. Muchas gracias de nuevo, Ray, por el tiempo, por el conocimiento, y nos vemos en julio. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.